Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy vamos a estudiar la parashá Bamidbar. ¿Qué significa en el desierto? La palabra Midbar, ¿cierto?, asemeja en hebreo a lo que significa palabra o una conversación. Entonces siempre se habla del Midbar o el desierto como una conversación, un lugar donde el Eterno llevó, ¿cierto?, a su pueblo a charlar, arreglar las cosas, ¿cierto? Así que vamos a ver un poquito de esta porción. Bamidbar. No solamente hablamos aquí, ¿cierto?, de una porción que habla de un censo o digamos, una estrategia, ¿cierto?, militar de cómo tenían que ordenarse, etcétera, sino que vemos cómo el Eterno va ordenando, ¿cierto?, el caminar de su pueblo, cómo todo esto tiene que ser con su presencia y tiene que ser también respetando los lineamientos, digamos, que él había ordenado, y también tenía que ser respetando la división de cada tribu, de cada uno, la porción de cada quien. Cada cual tenía su porción, ¿cierto? Así que, aun cuando no estuvieran en la tierra, ¿cierto?, todavía, pero cada cual ya tenía su porción, su número, era respetable cada tribu. Como dijimos, ¿cierto?, la palabra medaber en hebreo es hablar y midbar en hebreo es desierto. O sea, tiene casi la misma, tiene la misma raíz. Entonces, más allá de ser un lugar de sequedad, es un lugar donde nos quedamos sin distracciones para solamente hablar, entendernos, comunicarnos. Israel debía salir, ¿cierto?, del ruido de este mundo, del ruido de Egipto, así también nosotros debiésemos salir del ruido del mundo para poder hablar, ¿cierto?, con él. Como dijera el profeta, habla y dile al corazón de Jerusalén. Habla al corazón del pueblo. Eso es lo que está haciendo el Eterno en este libro. Nosotros también vemos, ¿cierto?, una semejanza con el comienzo del ministerio de Yeshua. Él también, ¿cierto?, comienza en un desierto. También va al desierto, el Mesías. Dice que fue llevado en Mateo 4, fue el Ruach HaKodesh a un desierto, fue tentado también. Y fue confirmada su identidad mediante la palabra. Y él cita, de hecho, la palabra. Cita la Torá en varias ocasiones. Hay como una lucha ahí por la palabra, ¿no? Oye, la palabra dice tal cosa, ¿por qué no haces eso? No, es que también está escrito tal. ¿Se fijan? La lucha ahí que tiene en el desierto es por las palabras de la Escritura, la palabra de la Torá. Ahí tiene sentido, ¿cierto?, lo que nos dice que tenemos que trazar bien la palabra de verdad, que es la Torá. Porque alguien podría tomar la misma escritura y aplicarla como la quería aplicar el enemigo, el tentador, ¿cierto?, con Yeshua, y finalmente cometer un pecado, irse en contra de la voluntad de Dios mismo, por querer a lo mejor citar la escritura. Entonces no es suficiente simplemente tener la palabra, citarla. Hay que no solo tenerla en la boca, tenerla bien en el corazón. ¿De qué significa? Que esté bien arraigada en nosotros. De hecho, Israel fue la congregación del desierto, la podemos llamar así. De hecho, en el libro de Hechos 7:38 se le llama así. Israel fue la congregación del desierto. Nosotros somos la congregación Bnei Adon Olam. Bueno, ellos eran la congregación del desierto. Kehilat Amidbar, la congregación del desierto. Porque la congregación de Israel seguía en un peregrinaje, en un andar, en un ir y venir. Y ciertamente nosotros también estamos en un peregrinar, ¿no? Yo creo que todos entendemos esto. Quizás todos no nacieron en esta comunidad. Todos vienen de su peregrinar, ¿cierto? Y seguirán peregrinando y seremos peregrinos de aquí hasta el final. Ya sea que estemos acá o en otro lugar, hemos emprendido un viaje, ¿cierto? Un camino. Y este viaje viene desde el principio, ¿no? Desde el llamado del Eterno con Abraham, donde le pide salir. Le pide salir de ahí. Bueno, esto es parte de la vida, ¿no? El ir y venir de las cosas.
Ahora, en algún momento necesitamos sentirnos con nuestra identidad, sentir que llegamos a un lugar donde puedo encontrar reposo, donde me reconocen por quien soy y no soy siempre un extranjero y advenedizo, como dice la Escritura. Bueno, esta porción nos recuerda lo que también nos dicen los discípulos de Yeshua, que tenemos que caminar en pos de las enseñanzas de nuestro buen pastor que nos va guiando en el desierto. Nos va guiando, nos va enseñando cómo tenemos que caminar y por dónde ir. En Él también tenemos identidad de hijos de Dios, ¿cierto? Él nos da esta identidad y nos procura también que sepamos que va a venir un día donde vamos a encontrar paz verdadera, un reposo al final de este peregrinar, que es la vida. Podemos decir que es como una inyección de todo esto, aunque todavía no es el final. El proceso continúa. La parashá, ¿cierto?, nos habla de un censo que había que levantar de los hijos de Israel. Hay que, como se dice en hebreo, Seu et Rosh, hay que alzar la cabeza, eso significa, o sea, en hebreo, bueno, este es un hebraísmo. Levantar una cabeza significa censar al pueblo, contarlos. Esto significa, ¿cierto?, que cada hijo de Israel de 20 años hacia arriba tenía que ser contado y tenía que ser capaz de ir a la guerra. O sea, aquí no hace alguna excepción, es como todo varón de 20 años hacia arriba, dispuesto para la guerra, tiene que ser contado. La gran mayoría del pueblo de Israel no eran guerreros, por supuesto eran, ¿cómo podemos decir? Albañiles, jornaleros, esclavos, esclavos, venían de ser esclavos. Entonces llamarlos, ¿cierto?, a la guerra no era una tarea tan fácil. Pero el hecho de que el Eterno los considerara a cada uno de ellos, uno por uno, y que les dijera, ahora, ustedes también están disponibles para esto, quiere decir que el Eterno los estaba considerando para algo. Uno dice, bueno, algo tiene Dios para mí. Sí, nos tiene para la guerra, para librar sus batallas. Porque finalmente el que se haga la voluntad de Dios o no depende de nuestra batalla. Yeshua luchó mucho, ¿cierto?, con el tema de las palabras en su época. Él tuvo que hablarle, ¿cierto?, a su generación, a los maestros de su generación, tuvo que ser disruptivo y con esta palabra, ¿cierto?, tuvo que tratar de cumplir la voluntad del Creador. Ese fue su campo de batalla, porque él a nadie lastimó, ¿cierto?, de manera física. Aunque alguno le hubiese querido tirar la oreja, no era eso lo que quería. Se libraron, ¿cierto?, probablemente de varios enojos que tuvo probablemente Yeshua. Pero bueno, ese fue su campo de batalla. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a tener la disposición de luchar, ¿cierto? Porque hay una batalla que está ocurriendo y somos llamados a esto. Mira, justo la próxima lección de nuestro discipulado es sobre la guerra espiritual o esta batalla que libramos como creyentes. Está todo conectado, ¿eh? Entonces, fue sin querer. Pero entonces estamos llamados a esta milicia de Israel, ¿cierto? Hoy día, por supuesto, cada hijo de Israel tiene que alistarse en el ejército hoy día. Bueno, no solamente los hijos de Israel, digamos cualquier israelí, sea cual sea su origen, para combatir y defender al pueblo, a su nación. Y hace un ratito estaba pensando acá, porque no sé por qué, cuando iba a morar por Israel se me vino a la cabeza como una especie de recuerdo de lo que ha pasado últimamente, porque claro, Israel fue atacado cruelmente, pero la respuesta de Israel fue tan dura que se echó a casi todo el mundo encima, porque fue muy dura su respuesta. Uno podría pensar o quizás preguntarse, ¿de verdad la vida de las personas estaba en la mesa cuando se hizo todo esto? Quizás no.
Quizás fue una cosa posterior, pero después uno puede pensar, ya, pero ¿y quién va a ir a ayudar a Israel si lo atacan o si se unen entre todos y quieren destruirlo? Nadie. Difícilmente alguien los va a ayudar, aparte de Estados Unidos, de momento. Pero nadie más lo va a ayudar. Si se fueran todos en su contra, entonces, aunque estén en contra del mundo, si todos están contra mí, yo tendré que luchar contra todo el mundo nomás. Y se acabó. Nadie de los que cuestiona o enjuicia, ¿cierto?, Israel, probablemente iría a tratar de evitar que tuviera problemas con sus vecinos. O estaría dispuesto a pagar el precio que paga Israel mismo por defenderse. Bueno, quizás de todo esto tenemos nosotros que aprender también hoy día, porque Israel paga el precio, y un alto precio, por defenderse y por mantener sus convicciones y su identidad. Esto es algo que a veces en el mundo fácilmente se vende, por así decirlo. Es fácil vender mi identidad o quién soy o lo que hago porque alguien opinó mal de mí. De hecho, la gente hoy día está muy envalentonada en redes sociales, pero si usted es el objeto a quien atacan, la gente inmediatamente cierra sus redes sociales y no siempre se defiende, no siempre mantiene su posición. Esto es algo, cierto, que nosotros tenemos que aprender. Hay que mantener nuestra identidad, nuestra posición, y si tenemos algún campo de batalla que luchar, bueno, hay que dar la batalla. No hay que ser cobarde y rendirse y quedar ahí, porque en realidad así nos avanza. Y así podemos ser destruidos, porque cuando el enemigo ve que hay debilidad, y aún los que debiesen librar la batalla no la libran, bueno, simplemente puede venir la destrucción. Amalek puede aparecer y no atacar solamente a los débiles, sino a los que parecen ser los fuertes, pero en realidad no lo están. Bueno, eso, algún contexto de batalla que nos trae esta para allá. Bueno, referente al ordenamiento del campamento, tenían que estar, ¿cierto?, de tal forma que se hiciera como un cuadrado, ¿cierto? Tenían que estar alrededor del campamento, las tribus. Y en el centro mismo estaba el Mishkan, como ya sabemos. Bueno, el Eterno puso su tabernáculo en medio nuestro, también con nuestro Mesías. ¿Qué tenemos que entender entonces? Que hay que ser puestos vuestros ojos en el Mesías, dice la Escritura. O sea, todos nosotros somos diferentes personas, tenemos diferente origen, etcétera, pero siempre tenemos que entender quién está al centro, dirigiéndonos, ¿cierto? Y quién hizo tabernáculo en medio nuestro. Porque somos diferentes, somos complicados de tratar, de manejar entre todos. Quizá no nos llevamos de la mejor forma, pero si está el Mesías en el centro, podríamos llegar, ¿cierto?, a luchar de manera correcta. Ahora, la comunidad, y esto tenemos que entenderlo, nuestra comunidad no debe unirse por afinidades políticas, afinidades sociales, o incluso afinidades económicas. ¿Cierto? Hay comunidades que a lo mejor son súper clasistas y les gusta cierto tipo de perfil nomás, y otro tipo de perfil no. Yo creo que conocemos. Esto pasa. Hay comunidades que se cargan mucho, ¿cierto?, por temas sociales, y si la gente no apoya ciertas causas, tampoco como que pertenece mucho ahí. ¿Y qué decir del tema político? Y ahí puede ser todo un desastre. Esto, sobre todo si quizás tuviéramos una línea demasiado demarcada, no solamente aquí vienen de tal línea. Puede que haya alguna afinidad más cercana dentro de nuestros valores, algunas cosas dentro de la sociedad, pero no nos podemos unir por eso. No es nuestro fin, ¿ok? Nuestro fin es quien está en el centro de nuestro campamento, que primeramente, ¿cierto?, es el Eterno, su palabra, su Torá, y es el Mesías. Ese es nuestro centro. El resto, pues la verdad es que
podríamos tener afinidades, pero también podríamos tener diferencias. Y finalmente, esto llevarnos a la destrucción. Por lo tanto, había que mantenerse unidos. Dice el libro de Colosenses que Él, el Mesías, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, mientras nos mantenemos en Él, las cosas permanecen. Mientras nos mantenemos en su palabra, las cosas permanecen. Mientras entendemos nuestro objetivo, la comunidad permanece. A lo mejor en algún momento se pierde el objetivo y la comunidad se quiebra, flaquea. No sé, quizás a mí no me gusta mucho hablar mucho del pasado de esta comunidad, de todas las cosas que vivimos, pero realmente, como les decimos, si la comunidad se une por otros objetivos, o pone antes de esos objetivos económicos, un objetivo, no sé, familiar, un objetivo más político, la verdad es que sí, hay muchos quiebres. Pueden haber muchos quiebres. Y eso simplemente puede llevar al caos. Entonces no podemos quitar cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro centro. Nuestra comunidad, ¿cierto? Como nuestra misión es establecer una casa de oración. Y dentro de lo posible una casa de estudio para que podamos todos desarrollarnos. Como toda comunidad busca, ¿cierto? Tener un lugar donde podamos todos congregarnos, orar, servir al Creador y crecer en Él. Luego tenemos, ¿cierto?, a los Leviim hacia el final de la parashá. Dios aparta un lugar en vez de los primogénitos, ¿cierto?, que era como el objetivo primordial. Coloca a las tribus de Leví para estar delante de Él y servirle. Ahora ellos no tenían como objetivo ser contados para la guerra, ¿cierto? Tenían otro objetivo. Ellos tenían que librar, digamos, su propia batalla. Y tenía que ver con armar y desarmar. ¿Pero qué cosa? El Mishkan. No las armas, no la guerra, sino el santuario. Tenían que armar y desarmar y transportar el tabernáculo cada vez que se movía. Esa era la misión principal de los Levíim, ¿cierto? En el desierto. Bueno, está de más decir que hemos sido todos llamados tal cual ellos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, todo el pueblo, ¿cierto?, fue llamado a tener una identidad, así como los levitas tenían una identidad. ¿En qué sentido? Que éramos especiales. Fuimos cada uno de nosotros escogidos, como ellos lo fueran. Además, resulta que algunas tribus de Leví, algunas familias, como Coat, Gersón y Merari, cargaban los muebles, ¿cierto?, y las cortinas, las tablas sobre sus hombros y sobre carretas. Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, quizás en esa época, y esto se descubrió por lo menos en las cuevas de Qumran, ¿no?, donde tenían guardados los rollos, eran como unas vasijas de barro. Y de hecho se conservaron por miles de años ahí. Estaban selladas algunas de estas, mientras se mantenía lejos de humedad y con cierta temperatura. Finalmente, cuando se descubren, aquí está, y encontraron rollos completos. Posiblemente se refiera a cómo guardaban, ¿cierto?, también las palabras, la escritura, los rollos, ¿cierto?, de la Torá, que ellos no tenían una Biblia como nosotros. Pero dice que estamos ahí, o sea, quizás desde tiempos antiguos que se cargaba, así como se cargaban el tabernáculo y todos los elementos que tenía, ellos también tenían que cargar la palabra de Dios. Tenían que llevarla, y no como un rollo que se pudiera desquebrajar en cualquier lugar, sino encerrada, guardadita en una vasija, o como hacemos nosotros hoy día, cubierta, ¿cierto?, como un Sefer Torah, o como los sefardíes, que le colocan toda una caja, ¿cierto?, más redonda. Bueno, nosotros, ¿cierto?, nos mantenemos, somos nosotros como tales, ¿cierto?,
somos como una vasija hecha por el Creador, pero también cargamos su palabra en estas vasijas. Hoy día en nuestras palabras, ¿cierto? Nuestra Biblia. Pero portamos en el fondo su voluntad y su presencia con nosotros. Y la cargamos donde sea que vamos. En el fondo es eso, los levitas tenían que cargar con la voluntad de Dios y su presencia a todo lugar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser portadores de su presencia, como a veces se ponen esto, eslogan, lo he visto mucho en la iglesia, portadores de su presencia. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿cierto?, en resumen de esta parashá. Veamos, profundicemos un poquito más. Hay un midrash que se pregunta, ¿por qué la Torá fue dada en el desierto y no en la tierra prometida? ¿Por qué fue dada, cierto, ahí, en ese lugar? Responde así el midrash Rabá, de Bamidbar Rabá. Para enseñarte que cualquiera que no se hace a sí mismo, efker, que significa sin dueño, alguien humilde o abierto a todos, como el desierto no puede adquirir la sabiduría de la Torá. O sea, cualquiera que si no se hace a sí mismo como alguien que no tiene una propiedad o que es humilde o que no está abierto a todos, tal como el desierto está abierto a todos, es humilde, no tiene mucha cosa, ¿cierto? Y parece el desierto no tener dueño, ¿cierto? Entonces dice, cualquiera que no se hace a sí mismo como un efker, una persona sin dueño como el desierto, humilde como el desierto, sin mucha cosa, y abierto a todos, no puede adquirir la sabiduría de la Torá. Ahí hay mucho, ¿cierto?, que pensar y reflexionar. Claro, en realidad el desierto es un campo abierto, cualquiera puede estar ahí, no a cualquiera le gusta, no es para todos estar ahí bajo ese calor, ese frío en la noche, no es quizás para todos, pero uno tiene que hacerse como un desierto, porque también uno tiene que reconocer que no lo tengo todo, yo no me las sé todas, soy como un desierto que su palabra tiene que llenar. Tengo que ser como un desierto que tiene que ser abrigado por su presencia, su nube de gloria, ¿cierto?, que nos ayuda a librarnos del calor o del frío de este mundo, de los azotes de este mundo, y abierta a todos como el desierto, porque una persona que es muy cerrada a sí misma o hacia los demás nunca va a poder cumplir la Torá, porque la Torá está hecha para cumplirla delante de las personas, no en el cuarto donde está uno, ¿cierto?, con la luz apagada. Ahí no se cumple Torá mucho. Puede estudiar la Torá, obvio, ahí cumple Torá, pero hay un montón de mandamientos que tienen que ver con la interacción unos con otros. Entonces tenemos que ser como el desierto, en otras palabras, humildes, como que no tuviéramos un dueño, o sea, en el fondo sin dueño, como que el desierto que está ahí libre para todos. Porque también nosotros muchas veces vendemos nuestro conocimiento, lo que somos, a un alto precio, pero lo que hemos recibido de gracia hay que darlo, ¿cierto? Entonces a lo mejor el desierto podría esconder todo el agua que recibe, aunque sea un poquito, pero no, germina igual y está ahí disponible para cualquiera, aunque sea poquito, una poca cosa. Uno debiese estar abierto a todos, como un árbol, ¿cierto? Podemos ponerlo en otro punto de vista, un árbol floreciente lleno de frutos para que cualquiera venga y saque los frutos. Así tenemos que estar nosotros. Si no, no puede adquirir la sabiduría de la Torá. Bueno, dice Filipenses 2:7, el Mesías se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma humilde. Él se hizo como un desierto, ¿cierto? Se hizo de esta forma, se despojó. Así como el Eterno buscó que su pueblo le conociera en el desierto, Él también se despojó como el desierto, para aparecerse en el desierto. Hay quien compara, la otra vez hablábamos, de la zarza ardiente como en el Mesías. Así, como un arbusto que aparece ahí, quizás sin mayor gloria. Así se apareció el Mesías, humilde. Pero su corazón era grande.
Entonces, también nuestro corazón no puede ser como una ciudad amurallada, porque tiene que ser como un desierto. El Eterno tiene que poder ingresar ahí en ese corazón. Si ponemos 1000 barreras en nuestro corazón para su palabra, nunca va a poder llenarnos. Por eso es mejor que sea un desierto que sea una ciudad amurallada, para que el Eterno pueda entrar en el fondo en nuestra vida sin problema. A veces el ego, el orgullo son estos muros que colocamos en nuestro corazón. Y Dios no puede acampar en un lugar así. Tenía que estar en una explanada, ¿cierto? En un llano. Ahí se ponía el campamento y al medio estaba el Mishkan. El único muro que había es en el cual resguardamos que su presencia esté en nuestro interior, al centro de nosotros. Eso es lo único que hay que proteger, que su voluntad esté al centro. ¿Qué más podemos decir? Respecto del censo, dice Rashi, porque son muy queridos para él. ¿Por qué pidió en el fondo que se fueran contados y se fuera levantada su cabeza? Rashi dice, porque son muy queridos para él y los cuenta en cada instante. Al salir de Egipto los contó. Cuando hizo que su presencia divina morara entre ellos, los contó de nuevo. O sea, Rashi dice, en el fondo son tan amados para Dios que Él los contó varias veces, porque los consideraba mucho. Y los cuenta cada instante, como que agrega. O sea, Dios tiene en cuenta cada una de nuestras vidas y nosotros siempre, a cada instante. Al salir y al entrar, al salir de Egipto, al entrar al desierto. ¿Qué más podemos decir al respecto? El Midrash nos dice lo siguiente. Cuando Israel estuvo en el monte Sinai, ellos vieron la carroza celestial de Dios rodeada por miriadas de ángeles dispuestos en 4 campamentos bajo estandares, un poco asemejando a la visión de Ezequiel. Los israelitas desearon fervientemente tener ese mismo orden. Dios les concedió acampar en la tierra exactamente como los ángeles acampan en el cielo. Hay un Midrash que dice, cuando Israel estaba recibiendo la Torá en el monte Sinai, tuvieron una visión. Y esa visión que vieron fue ver la carroza celestial. Que esa carroza, ¿cierto?, es la Merkabá, que se estudia mucho, ¿cierto? Digamos como dentro del libro de Ezequiel, que habla sobre las caras, ciertos atributos de animal y cosas, todo se va formando ahí. Pero que diera la impresión de que esto fuera como ese Mishkan, pero flotante. ¿Cierto? Como un Mishkan flotante donde está la voluntad del Creador ahí y está Dios mismo y cómo se mueve. Es como la forma en la que se mueve en la creación. En Génesis nos dice que se cernía sobre las aguas su espíritu. Bueno, el libro de Ezequiel otorga muchos detalles de atribuciones que tiene como este espíritu de Dios. Y finalmente esta Merkabá tiene que ver con cómo Dios, es una simbología, cómo Dios se mueve, ¿cierto? Ellos dicen que cuando estaban en el monte Sinai también fueron capaces de ver las cosas celestiales y vieron cómo Dios también estaba rodeado de miriadas de ángeles. Que bueno, también hay otros profetas que han visto algo similar. Este Midrash igual toma por ahí de varias partes. Entonces dice, y por eso que Dios les dio el mérito de que también quisieran querer habitar como los ángeles en el cielo. Esto es algo relevante. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Lo cantamos, ¿cierto? Cada Shabbat, lo recitamos. Entonces, en el fondo, lo que dice el Midrash, los hijos de Israel en ese momento quisieron que el orden del cielo fuera también el orden que ellos pudieran tener en la tierra. Y ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros, que su voluntad y lo que Él nos ha mostrado sea hecho en medio nuestro, en esta vida, en este mundo, en lo terrenal. Ya, quiero entrar entonces, como lo hicimos la semana pasada, vamos a ver algunos alajá de qué podemos practicar referente a esta parashá. Cómo son las alajá o los mandamientos y cómo aplicarlos hoy día.
Hay una alajá que podemos aprender de esta parasha que parte desde el principio de la parasha, se llama Seud Rosh, o sea, levanta la cabeza. Dice, tomad el censo de toda la congregación por sus nombres y por sus cabezas. Es decir, Dios no cuenta a las personas como una masa anónima, sino que Él levanta la cabeza y considera a cada individuo. Cada creyente tiene una identidad irreemplazable. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? En nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestra congregación, tenemos que rehusarnos o rehusar algún pensamiento que tengamos a tratar a los demás como un simple número, un simple cliente, una simple herramienta, un simple objeto. Tenemos que aprender, ¿cierto?, el valor a conocer el nombre de las personas, a tratarlos como personas, a quien sea, la persona que se nos cruza, aunque de repente puede ser difícil, complicado, y de hecho hay gente que quizás trata con tantas personas en el día, por ejemplo, alguien que trabaja llamando, ¿a cuánta gente nos llama? ¿Con cuánta gente habla? ¿O cuánta gente la llama para reclamarle? Y tampoco es tratado muchas veces como una persona. Pero tenemos que esforzarnos en tratar a cada uno como una persona, como un individuo relevante, importante y no desdeñado, dejado de lado, sin consideración y que no nos interese ni su nombre. Tenemos que dar dignidad a cualquier persona reconociendo su nombre, reconociendo quién es, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Todos merecemos ese respeto. Entonces, si el Eterno considera a cada uno de su pueblo y de sus hijos, bueno, también nosotros tenemos que considerar a cada persona. Lo que hablamos también, hay una alajá que tenemos que practicar. El campamento tiene que estar en el centro. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera alrededor del tabernáculo de reunión. Es decir, el tabernáculo o la presencia de Dios tiene que ser el centro geométrico, pero a la vez espiritual, de la vida de todos nosotros, o de cada tribu, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente. Cada decisión que tomamos tiene un objetivo, y ese objetivo es como el centro de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de mi tiempo? ¿Cuál es el objeto de mi tiempo? ¿Estoy apartando a Dios como el centro de mi tiempo? ¿O le estoy dejando quizás solamente un rinconcito? A lo mejor no puedo estar todo el día orando en una casa de oración, ¿no? Trabajamos. Pero ¿de qué forma podríamos hacer que de nuestro tiempo Él sea el centro de nuestra vida? Obviamente ahí pueden confluir muchas cosas, porque en cada desafío que se nos presenta tenemos que actuar como si Dios fuera nuestro centro, en cada momento del tiempo, obrando de acuerdo a su voluntad, siendo personas de acuerdo a su imagen, que traigan, ¿cierto?, la voluntad del cielo a la tierra. Entonces uno puede pensarlo sobre el tiempo, puede pensarlo sobre las finanzas, por ejemplo. Bueno, ¿en qué estoy gastando el dinero? Si el centro tengo que colocarlo en Dios, ok, entonces Dios quiere que obviamente lo primero que todo sea, ya, para yo sobrevivir el dinero. Luego está, obviamente, si hay familia, uno pone la familia delante de o primero. Y es buena, y es voluntad de Dios, buena y agradable, que por supuesto usemos nuestras finanzas en apoyar a nuestra familia, en el centro, ¿cierto? Tiene que estar ahí. Pero también, si es que está siempre en el centro, hacer su voluntad, si me queda para darse de acá, como estudiamos en el discipulado, bueno, también puedo hacerse de acá. Entonces, mis finanzas pueden estar centradas solamente quizás en el ocio, y tengo sobreviví y ahora al ocio. O puedo reflejar que Dios es el centro de mis finanzas y ocuparla haciendo su voluntad. Porque si no lo hacemos, por ejemplo, respecto a nuestras finanzas, nunca vamos a ayudar al que necesita, al que nos pide. Abrirás tu mano a tu hermano, no la vas a abrir porque no
no quieres, tienes tu vida ordenada de otra forma. Entonces, tenemos que poner al centro de nuestras finanzas también el Creador, en nuestro tiempo. Bueno, uno debería procurar, obviamente, siempre dejar un tiempo para el Creador apartado, algo de calidad, como dicen. Pero eso solamente se va a hacer cuando uno diga, bueno, Él es el centro de. Así que quizás una pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo nuestra estructura de decisiones de vida, de trabajo, laborales, de familia, financiera? ¿Estamos poniéndolo al centro o no? Porque nuestros hechos reflejan si eso está al centro o no. Y esa es la verdad. Otra alhaja que podemos aprender, el respeto de las fronteras comunitarias. O del estandarte que llama ahí la Torá, el degel. Cada tribu tenía su propio degel o su propio estandarte. Y su posición cardinal asignada. O sea, cada quien tenía su lugar, su posición y su identidad. Dios nos da dones, llamados y, por así decirlo, terrenos específicos donde movernos, a cada uno de nosotros. Y por supuesto que siempre el orden prospera, o una comunidad prospera, cuando hay orden y respetamos la función de cada uno de los demás. Si nuestra congregación uno tiene cierto don, bueno, no envidie al otro porque tiene otro don, o viceversa. Entonces, uno siempre tiene que conocer cuál es su bandera, su estandarte, para poder usarlo, ocuparlo y moverse en ello. O sea, si yo nací chicharra, tendré que trabajar cantando. ¿Cierto? Ahora puede ser que, no sé, pues tenga varios dones ahí y sea más útil en otra cosa que cantando, no sé. Pero en el fondo uno tiene que ocupar, ¿cierto?, su don, digamos, su terreno, su territorio específico en lo que lleve a prosperar, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Pero uno tiene que tener esa bandera, y eso es importante. Cada tribu tenía la bandera. O sea, estos somos nosotros. Y se ponían la camiseta ahí, ¿cierto? Estos somos. Entonces cada uno tiene que saber quién es también y para qué fue llamado, y es bueno. Porque puede haber una persona que cante, pero no sé, espectacular, digo yo, un ejemplo, el mismo ejemplo. Y de repente no hay nadie que esté ayudando en un canto, de repente se necesite, pero ni siquiera diga que canta. Y lo deja ahí guardado. Y de repente se fue la persona y uno se da cuenta, pero esa persona cantaba bien, mira. No sé. De repente puede haber alguien muy bueno para algo y ni siquiera lo tiene como un estandarte. Entonces tampoco va a servir de esa manera. ¿Por qué? Porque esta estandarte y estas fronteras que estamos hablando, este respeto a la frontera, se da cuando está claramente delimitado quién es quién, ¿cierto? Cuando uno va a otro país sabe que está en otro país. Las cosas son diferentes, comen diferente, saben diferente, hablan diferente. Hay una frontera bien demarcada. Entonces uno tiene que respetar esa frontera, también dentro de nuestros grupos interiores. Pero tiene que haber una frontera. Cada uno de nosotros somos diferentes. De hecho, cada uno de nosotros habla diferente. Incluso hablamos diferente. Hasta eso, aunque tengamos el mismo idioma. Pero cada uno tiene que saber cuál es su posición y cómo está frente a otro. Y bueno, hay que conocernos a nosotros y también celebrar a nuestro prójimo, que también tiene dones. Otra alajá que vamos a aprender acá, o que podemos desprender, es una alajá sobre la madurez. Hay que tener madurez para ir a la milicia. ¿A qué nos referimos? Fueron contados de 20 años hacia arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel. O sea, tenemos que entender que la madurez, o simplemente el crecimiento, requiere y trae responsabilidades. Estar en el reino de Dios significa ser enlistado en una batalla espiritual.
Entonces, tenemos que dejar la pasividad por ese lado. No tenemos que esperar que a lo mejor siempre alguien resuelva los problemas por nosotros. O que siempre que yo tenga una crisis, por favor, oren por mí. Está bien, muchas veces necesitamos oración, pero a veces necesitamos resolver nuestros problemas. Y precisamente los problemas se dan cuando no hay nadie. Nadie para ayudarnos. Ese es el momento donde hay que resolverlo. Entonces, claro, puedo pedir que me apoyen en oración, pero yo me voy a enfrentar a la situación. Y yo soy el que tiene que salir adelante. Entonces hay que dejar la pasividad, no hay que esperar que los demás resuelvan nuestras crisis. Hay que asumir el rol de milicia, poniéndonos las armaduras de Dios. Hay que interceder por nuestra propia familia. Si yo no estoy conforme con cómo hoy día está mi familia, bueno, ore por su familia, interceda por su familia. Yo puedo ser un padre de hogar, una madre de hogar, o puedo ser un hijo también. A lo mejor digo, mi familia no está bien. Bueno, ore por su familia, para que esté mejor, interceda ahí, haga lo necesario. Batalle para que, si usted dice, son muy fríos, bueno, sea usted diferente. Pero hay que hacer algo. Hay que interceder, resistir la tentación, porque eso es lo otro. Cuando usted tiene una formación militar, la persona que se tiente a hacer algo diferente, deja la escoba, como se dice. Puede arruinarlo todo, ¿cierto? ¿Qué pasa si en un momento están todos atrincherados contra el enemigo y llega alguien y se asoma para arriba a ver qué hay? Lo va a ver el enemigo y puede que lo destruya a todos. No sirve eso. Entonces, tenemos que resistir la tentación. Una es estar dispuesto a luchar, resistir la tentación, porque a veces cuando uno cae, caen los demás, ¿cierto? Uno cae en algo y los demás también se perjudican. Lo sabremos bien, ¿cierto? De repente pasa, hay crisis así en la familia. Un hijo cayó en algo, en alguna situación, y arrastra a toda la familia en la situación. A veces un padre, una madre caen en algo y arrastran a toda la familia. Entonces, hay que luchar por la familia. En el mismo ejemplo, hay que resistir a tentaciones que puedan afectar la vida de nuestro entorno. Y hay que defender activamente nuestro lugar de la influencia del enemigo. Porque para eso nos enlistamos, para defendernos. Entonces es luchar, defender y resistir la tentación. O sea, mantenerse en el orden, en la voluntad. Tenemos que hacer esto. Y esto pasa, dice la Torá, cuando cumple 20 años una persona ya está lista para esto. Lo asume, ¿cierto? Aunque a lo mejor no lo esté, prácticamente lo asume. Sabes que ya estás en la edad, eres contado y tienes que saber que estás enlistado y si te llaman tienes que participar. Eso es como un mensaje para los ninis de hoy día. ¿Han escuchado ese término? Ni estudian ni trabajan. Los ninis. Ni estudian ni trabajan. Están en la casa y a lo mejor no aportan, no ayudan. No hacen nada en el fondo para... ¿Qué pasa? Los niños. Los ninis. Ni estudian ni trabajan, así le llaman. Entonces, si uno quiere que la familia salga adelante, bueno, trabaje para que la familia salga adelante, haga algo. Y se ve que la familia está complicada, la están atacando, bueno, usted sepa cuáles son los valores que aprendió en su casa y resista. No va a permitir que la cosa se venga abajo. Entonces hay que luchar. Y ya la escritura asume que de cierta edad hacia arriba la persona ya está lista. Hágase cargo y responsable. Porque de hecho, aunque uno no se vea preparado, los demás ya lo ven preparado. Ya le salió barba, bigote, ya lo ven preparado. Está listo. Ya, hay otra alhaja. Hay harta. El trabajo de transportar el tabernáculo estaba dividido. Es decir, aquí hay una alhaja de compartir la carga. Los coatitas llevaban los muebles, los gersonitas las telas, los meraritas las tablas y las bases del Mishkan. Ninguno cargaba el santuario por sí solo. Hay quienes pueden tener el siguiente complejo, el complejo del Mesías.
creen que pueden salvar y resolver los problemas de todo el mundo. No se puede. Nadie puede salvar a todas las personas ni ayudar a todo el mundo. Es imposible, ¿cierto? Y si yo le digo, Dios, hazme millonario para poder acabar con la pobreza del mundo. No, eso no va a pasar. Por eso cuando hablamos del discipulado de Sedacá, no se puede dar. O sea, de repente hay cosas que ameritan que nos unamos para ayudar a alguien, porque una sola persona no lo puede ayudar. No puede satisfacer la necesidad completa. No somos el Mesías. No podemos salvar y resolver el problema de todos. Esto destruye muchas veces, ¿cierto?, a los que están liderando. Si creen que pueden resolver los temas completos. Entonces la carga de todo el Mishkan, así como de todo ministerio, toda comunidad, tiene que delegarse y dividirse. La división del trabajo. Bueno, en nuestro hogar, en nuestro servicio a Dios, tenemos que aprender a delegar y pedir ayuda. No sé, por ejemplo, si un padre siempre ora en la familia y nunca deja que nadie más ore, nadie va a aprender a orar. Tiene que dar oportunidades, delegar. No puede ser que siempre alguien haga una cosa y el resto no sepa cómo hacerlo cuando ha participado toda su vida de eso. Entonces, obviamente hay cosas que mejorar, crecer, pero uno tiene que aprender a delegar y distribuir las tareas, las responsabilidades. Entonces nadie puede llevar por sí solo el santuario y el tabernáculo. Eso no funciona. Bueno, lo vieron ustedes, ¿no? Que yo traía todo el equipo aquí con la mochila, que parece como un gorro de mago y que saca un montón de cuestiones. Pero no se puede hacer una reunión sin la comunidad. Entonces, tiene que ser así. Todos tenemos que compartir la responsabilidad y obviamente esforzarnos en hacerlo mejor. Que Dios nos ayude. Otro. A ver, no sé qué hora es. Ya, vamos a ir a terminar esto. No me quiero alargar mucho. Voy a mencionar unas más. La alajá de la reverencia. Es importante. Los coatitas eran los que llevaban los elementos más sagrados, o los objetos como tal, del Mishkan. Por eso se les advirtió lo siguiente: no entrarán a ver cuando cubran las cosas santas, para que no mueran. No entrarán a ver cuando cubran las cosas santas para que no mueran. O sea, ellos tenían que esperar que las cosas, ¿cierto?, fueran, porque tenían que ser desarmados, ¿cierto?, el Mishkan, y obviamente hay cosas que había que cubrirlas para cargarlas. Dice que ellos no tenían que entrar para ver cuando estuvieran haciendo el trabajo anterior, ¿ya?, de las cosas, para que no murieran. En otras palabras, lo que queremos decir acá, que la familiaridad de las cosas no debe destruir la reverencia. Por mucho que yo sea el que cargo eso, no importa, yo hago todo. No, pues si alguien tiene que cubrirlo, es su labor santa, después tú entras. Pero la familiaridad de las cosas no tiene que destruir la reverencia. No por venir acá todos los Shabbat no vamos a respetar esta casa de oración, ¿cierto? No vamos a andar gritando, corriendo por acá. No es la idea. Una casa de oración tiene que ser respetada. Las cosas de Dios son sagradas y tienen que tratarse con un asombro santo. Cada cosa, a lo mejor esto yo lo he visto 1000 veces, una menorá, sí, ya la conozco, pero oye, es la menorá que adorna un lugar que dedicamos a Dios. Si la voy a limpiar, la limpio bien, la trato bien, no la paso a llevar, no le pego, obvio. Ahí tiene que haber reverencia. Entonces, la familiaridad no puede restar que haya o destruir la reverencia. Por ejemplo, hay cierta alajá donde cuando se está recitando el Shema no se puede entrar a interrumpir, por ejemplo, ¿cierto? Quizás hasta cierta parte, dice el Talmud. En cierta parte se puede interrumpir, pero cuando la persona está concentrada recitando el Shema, no se puede interrumpir. Y así hay varias partes del servicio como que no se pueden interrumpir.
en general, porque uno tiene que reverenciar. Y eso es por lo mismo que nos enseña la Torá. Tenía que haber reverencia y no se podía cargar las cosas de cualquier forma y en cualquier momento. No, si esto me lo llevo yo, es que están desarmando lo otro, es que no lo puedo sacar todavía, no, si yo lo llevo nomás. No se podía hacer algo así. Así que no nos podemos, bueno, como consejo, no nos podemos acercar o interrumpir momentos de adoración y oración de otros. No podemos irrumpir cuando, no sé, pues se está leyendo la Torá de forma casual o irreverente. Por ejemplo, cuando se lee la Torá, lo ideal es que nadie ni entre ni salga porque se lee la Torá. Uno tiene que preparar el corazón, guardar en silencio, apartar ese tiempo. Y por ejemplo, el mismo uso de Dios, del nombre de Dios, que dentro del judaísmo se usa con reverencia hasta el nivel que ya casi ni se usa, prácticamente no se usa, para no irreverenciarlo. Quiero mencionar también esto. Los levitas se acamparon directamente alrededor del tabernáculo para que no haya ira sobre la congregación. Interesante, ¿no? Los levitas se pusieron alrededor del tabernáculo, o sea, cerquita, para que no hubiera ira sobre la congregación. Es decir, esto es una halajá que nos enseña que la intercesión es como un soporte para el resto, como que amortigua, ¿cierto? O aplaca la ira de Dios. Los siervos de Dios son como un escudo que resisten, ¿cierto?, el mal que hay en la comunidad o en la familia, o un mal espiritual, y Dios, y la presencia de Dios. O sea, en el fondo es esto. Yo sé que el mundo está malo, está lleno de violencia, pero Dios sigue siendo bueno y su presencia sigue siendo extraordinaria. Y si yo pienso que la presencia de Dios es menos extraordinaria, o la hago tan común como la violencia de este mundo, en realidad lo estoy tratando como algo común, hol. Tiene que ser algo sagrado. Y cuando nosotros tratamos la presencia de Dios como algo sagrado, generalmente intercedemos para que se haga su voluntad en este mundo tan malo. Por lo tanto, como que canalizamos la presencia de Dios para que pueda tener una forma de actuar en este mundo. Y que sí es considerada su voluntad, no así por el resto. Pero ese amortiguamiento, por así decirlo, de la presencia de Dios, al interceder, aplaca la ira de Dios. Las oraciones de los justos aplacan la ira de Dios. La intercesión de los justos aplaca la ira de Dios. Cuando hay alguien enfermo o complicado, las oraciones ayudan a sanar o a amortiguar quizá el dolor. Por supuesto que sí. Entonces tenemos que ver eso. Los levitas estaban ahí, los que tenían más presencia de Dios, para amortiguar la ira del pecado del pueblo y que no llegara eso también directo a la presencia de Dios en el medio del campamento. Cuando uno ve conflicto, guerra, decadencia, no hay que unirse al pánico, no hay que unirse, ¿cierto?, a todo esto. Tenemos que acampar alrededor del tabernáculo, intercediendo. Nuestra oración por misericordia y compasión puede detener la ira de Dios también. Dejémoslo hasta acá. Hay varias lecciones que aprender. Hay mucho que decir, pero hay algo que es como bien importante de mencionar, que cada cual tenía su misión, ¿no?, en el desierto. Si bien era un desierto, lugar amplio, había espacio para todos, pero no podía cada uno estar en cualquier lugar acampando, no, ordenadamente. Y cada cual tenía su estandarte, su lugar, su misión, su momento. Aun cuando estemos en medio del desierto de este mundo, tiene que haber orden. Tenemos que entender que Dios quiere ordenar nuestro campamento. Porque la única forma de ordenar nuestra vida es que ordenemos también nuestras relaciones unos con otros. Cuando eso se ordena, la vida también se ordena. Si yo tengo problemas, no sé, con mi pareja, ¿no?, es que primero tengo que ordenar el campamento, las cosas, cómo se mueven los temas en familia, los días libres, los momentos que hago acá, cuando tengo que llamar, cuando no sé.
todo ese tipo de cosas. Y cuando se ordena, mi vida también se libera. Pero si voy a estar luchando contra el orden, la verdad es que la gente se impacienta cuando ve este tipo de cosas, el desorden. Y es bueno siempre el llamado al orden. Sí, yo no quería comentar, pero lo que más me llamó la atención de esta fecha es el orden que el Eterno hace con su pueblo y es el orden que debe mantenerse en el tiempo. En todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tener un orden. Porque una casa desordenada, toda patas para arriba, creo que no da ni ganas de habitar en ella, donde hay desorden. O como antes se reían en la iglesia, recuerdo cuando decía que llega la esposa con la chancleta, con todo el pelo desordenado. Entonces, siempre la mujer tiene que estar ordenada también, cualquier varón, no solamente el hombre igual, la mujer, por favor. ¿cierto? O sea, que todas las cosas tienen que funcionar en un orden. Sí. Y así también la casa del Eterno tiene que tener un orden. Porque si nosotros nos dejamos gustar y empezamos con los desórdenes, es la casa desordenada, el Eterno no puede ser. Entonces no podemos pedirle al Eterno que nos bendiga, qué sé yo, si tenemos una casa desordenada. Que de hecho, por eso debe estar limpia y todo. la bendición viene a causa del orden. Claro. De hecho, la Torá habla de cuando uno está en una familia, tiene que haber un orden. Y cuando uno va a otra familia ahora, porque se va a casar, tiene que haber otro orden. Pero uno tiene que pasar de un orden a un nuevo orden. Pero no de un orden a un desorden. Porque eso no es bueno. Y eso es lo que hay que evitar siempre. Por último, las cosas van mal, pero arreglemos las cosas, veamos cómo lo hacemos, ya. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, pero hagamos un nuevo orden. Pero no hay que tratar de caer en el desorden, jamás. Porque eso... No, es que eso es destrucción. Literalmente. No, orden es destrucción. Si uno no ama la construcción y el orden, ama la destrucción. ¿No? Hay gente que le gusta el vivir en desorden. Bueno, sabe cada quien en qué área de su vida le gusta. Y en qué área de su vida le gusta ser más ordenado. Pero lo importante es que entendamos, a veces pasa esto, que he visto varios clips, así como clips, le llamo, estos reels, que son humorísticos. Y generalmente, cuando hablan de problemas de pareja, lo que he escuchado harto, es que a una persona de la pareja le gusta una cosa y al otro le desagrada eso. Pero el otro es demasiado ordenado en esto y a este no le gusta que sea tan ordenado en eso, porque le gusta que sea más desordenado. Es que él es demasiado ordenado con esto acá, pero a mí me gusta tener mascotas y que se ordenen todo. No, pero es que a mí me gusta tener esto otro ordenado y a él no le gusta esto otro. Y es como... Y generalmente como que me fijo un montón de charlas son por eso. Porque cada cual tiene un orden diferente para hacer las cosas, ha aprendido de una manera distinta, les gusta moverse o tener en su casa las cosas de una forma, o les molesta cuando le mueven esto, o les molesta cuando... Yo creo que son los problemas más típicos, pero es por el orden. Entonces, lo mejor antes de prestar todo al desorden, porque si a nadie le parece el orden en una casa, hay desorden, hay que llegar a acuerdos. Ok, esto hasta aquí llega y esto hasta acá. Esto sí o sí tiene que estar claro ya, y esto otro también. Es como cuando le dicen los padres a los hijos, ya, te doy permiso para salir, pero sí ordenaste tu pieza. Si no, no. O respetar la hora de llegar. Claro, te doy permiso, pero si llega tal, ahí hay un orden, ¿cierto? Y si uno respeta ese orden, está todo bien. Si lo demás es aceptable. A lo mejor no me gusta que mi hijo vaya a la casa de otras personas, pero bueno, está bien. Ahí uno va cediendo con el tiempo. Lo importante es que siempre haya un orden y si no está, convérselo, porque es un problema si no hay orden. Vienen las discusiones, los problemas, los conflictos. El Eterno nos ordena a ser muy ordenados, demasiado ordenados. Así que hay que ser ordenados, pero también estar dispuesto a la guerra. Hay que defender lo nuestro, hay que luchar si es necesario y hay que no caer en tentaciones que causen el desorden en el campamento. Me quedo con eso. Muchas gracias a todos, que el Eterno los bendiga. Chao, chao.